Muy buenas noches. Esto es Soul Science. Vamos a analizar los últimos acontecimientos en nuestra república, en nuestro país. Resulta que la Cámara de Comercio, a través de su presidenta, la licenciada Marcela Galindo, hacen una serie de propuestas para resolver la crisis en Panamá después de que habían anunciado que se iba a cerrar todo el comercio a nivel de la provincia. Pero resulta que una de las propuestas es solicitar la dimisión, la renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas de la administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que ha sido un asunto polémico desde diciembre, noviembre del año pasado, cuando propuso la modificación de la ley para permitirle una nueva reelección, y luego cuando fue aprobada en marzo, que ellos asumieron una nueva posición porque se le permite la reelección a la rectora. Pero, lógicamente, los grupos adeptos a la administración que reciben sus beneficios a partir de eso, comenzaron a argumentar para descalificar a la licenciada Galindo, para descalificar a la Cámara de Comercio o para tratar de cambiar la situación. Bien, vamos a ver qué sucede. El argumento que se utiliza es, uno, para descalificar a la licenciada Galindo, es que Marcela Galindo es miembro directivo de la parte de comercialización de una empresa, la Corporación Impadoel S.A., que es una farmacéutica, una comercializadora farmacéutica. No es una farmacéutica real, sino una comercializadora farmacéutica, lo que quiere decir que importa medicamentos y los trae a Panamá para venderlos tanto al gobierno como a las empresas privadas, las farmacias y todo eso. Y utilizan el concepto de mafia farmacéutica, que se utiliza mucho por allí para decir que las empresas farmacéuticas son empresas que se aprovechan y que son depredadores capitalistas, que muchas sí lo son, eso es lógico, son capitalistas y no son, no trabajan por humanitarismo, trabajan por capitalismo, trabajan por ganar dinero, pero en ese ganar dinero hacen un intercambio en el que benefician a mucha gente. Muchas empresas farmacéuticas producen medicamentos que ni siquiera le dan ganancia. No estoy diciendo que sean empresas humanitarias, estoy diciendo que es una forma de revertir, porque un medicamento, ya expliqué en un video que publiqué anoche, en una empresa farmacéutica tiene que invertir muchísimo dinero cada vez que hace un medicamento y lo lleva al mercado. Y resulta que hay enfermedades muy raras, tan raras, que necesitan medicamentos que ni siquiera hay quien los compre, porque son muy pocas personas las que tienen la enfermedad y aún así uno encuentra el medicamento que se busca. Y si no lo tiene en el país, lo pide y se le envía. Los costos varían por eso, porque algunos medicamentos son poco utilizados. Lógicamente que si un país, por su naturaleza genética o antropológica, tiene mayor propensión a una enfermedad, lógico que los medicamentos que se venden allí, que tienen que ver con esa enfermedad, son más demandados y van a ser más caros. Por ejemplo, las enfermedades relacionadas con la obesidad aquí en Panamá o en Estados Unidos, donde los niveles de obesidad son tan altos, o sea, la población, la epidemiología de la enfermedad es tan alta, resulta que de la condición es tan alta, las enfermedades relacionadas con esa condición de obesidad son muy comunes y, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, etcétera, los medicamentos que se utilizan para controlar esas enfermedades son muy demandadas y por tanto, en una condición de oferta y demanda, el precio va a aumentar. En cambio, por ejemplo, en Europa, España, en otros lugares, Europa, que la gente tiende a ser mucho más delgada por la dieta y por otras características, ellos tienden a utilizar menos esos medicamentos y la empresa tiene que bajarle el precio para poderlos vender. Las empresas funcionan así. Ahora, dentro de los países hay empresas que se encargan de traer los medicamentos y distribuirlos, comercializarlos, los venden a otras farmacias y a las clínicas, pero también le venden al gobierno. Ahora, que haya o no corrupción dentro de ese proceso
depende mucho de los funcionarios del gobierno y de si se dejan o no sobornar, por ejemplo, por parte de las empresas. Lo que no se puede decir es que todas las empresas farmacéuticas utilizan esa estrategia. No siempre sucede. Y hay otras estrategias que ellos utilizan que son estrategias comerciales, que les funcionan a ellos. Un médico les prescribe un medicamento a ustedes y ese médico, entre más veces prescribe ese medicamento, la empresa que lo produce le va a dar algunas ventajas, le paga un congreso, incluso le da viajes a otros países a congresos, seminarios, le da regalos que puede utilizar, televisores, le ayuda con la clínica, etcétera. Eso es normal, ha pasado desde el inicio de las farmacéuticas en el siglo pasado y se sigue manejando igual. Que sea cuestionable o no, eso depende de la mentalidad de cada uno, porque es comercio, es el mercado y así funciona. En el caso de Impadoel Farmacéutica, ellos no se les ha demostrado, en ningún momento ha demostrado que ellos tengan algún problema de falta de inmoral, de ilegalidad o algo como eso. Solamente están diciendo que descalifiquemos a Marcela Galindo porque es parte de una empresa farmacéutica. Ahora, ¿cómo creen que les llega el medicamento a ustedes cuando están enfermos? Ese acetaminofén que ustedes van a la farmacia, a la farmacia o a la tienda de la esquina y lo compran. O el clopidogrel que necesita su mamá o su abuela. O cómo creen que se obtiene la vincristina o la vinblastina que utilizan en el hospital cuando uno de sus parientes tiene cáncer o cuando ustedes tienen cáncer. Cuando uno de nosotros se enferma, necesita medicamentos y las empresas tienen que traerlos. ¿Ya? ¿O ustedes quién creen que les va a investigar la molécula, les va a evaluar la molécula, les va a producir la molécula masivamente con las condiciones que necesita y las características que necesita, les va a publicitar eso y lo va a comercializar? Suntrack. ¿Ustedes creen que Saúl Méndez se dedica a investigar medicamentos? ¿Que ustedes creen que él es el que fabrica medicamentos que le va a salvar la vida después? No. Ese proceso involucra a una gran cantidad de gente y la empresa Impadoel Corporation es una de esas empresas. Habría que ver la forma como trabajan y eso no lo han hecho, solamente están cuestionando el hecho de que ella trabaje allí para descalificarla, lo que no va a funcionar porque en realidad no tiene nada que ver que ella que ella trabaje en una farmacéutica para que sea mala. De por sí, hay muchos de nosotros que pensamos que la farmacéutica, aún con los defectos que tiene, las farmacéuticas de todo tipo cumplen con su función. Las farmacéuticas producen los medicamentos y las empresas relacionadas con la venta, la comercialización, los distribuyen. Así que, ¿cuál es el problema? Por otro lado, la Cámara de Comercio propone que la rectora renuncie y a algunos les he escuchado algo como eso es ahora intromisión en la autonomía universitaria. No, no es lo mismo que se está proponiendo por parte de la Cámara de Comercio que lo que se hizo en noviembre cuando se propuso la ley, la modificación de la ley para la reelección. Y esa gente que está diciendo ahorita que esa propuesta de la Cámara de Comercio es intromisión en la autonomía, nunca dijeron nada cuando se propuso la modificación de la ley. Primero, porque cuando se propuso la modificación de la ley, nadie la había propuesto, nadie sabía de eso. Simplemente Raúl Pineda llegó, se reunió con la rectora, ellos se reunieron en contubernio y propusieron la modificación de la ley. Ya, solamente. Y a pesar de que se hizo una campaña fuertísima por diferentes flancos de diferentes personas que ni siquiera tenían contacto unas con otras, y se cuestionó eso y se le dijo que no lo hicieran, lo hicieron. Modificaron la ley y se le permitió una reelección que no se quería que se llevara a cabo. En este caso, la imagen de la rectora de la principal casa de estudios pública de nuestra provincia, que es pagada, todos somos pagados por los impuestos de la ciudadanía, de los contribuyentes, está afectando la situación social porque ya venía cuestionada
y la situación que se ha generado alrededor, el escándalo que se ha generado alrededor de la administración de la universidad está afectando la situación social, político-social de la comunidad. Y ellos no están metiéndose en la universidad, están pidiendo que ella renuncie porque es la causa, el objeto del problema. Entonces se le está pidiendo que lo haga. En lo personal pienso que no lo va a hacer. Las propuestas que hay son que ella renuncie o que se derogue la ley. Porque hay una ley que se hizo, que es la que acabo de mencionar, que se propuso en noviembre y se aprobó en marzo y que tenemos ahora mismo que le permite la reelección. Lo que se está proponiendo es que se derogue esa ley, una de ellas, y la otra que renuncie. Ahora, le voy a decir lo que hay que hacer. Y eso suena pretencioso, pero cada uno de nosotros tiene la opción de opinar y es lo que yo opino. Lo que le va a tocar hacer, señor Raúl Pineda o señor Benicio Robinson, que son los mejores amigos de la rectora, o directamente a la rectora, le voy a decir lo que tendría que hacer la rectora. Profesora Etelvina Medianero de Bonales, llame a su amigo, que entiendo que Raúl Pineda, según se publicó en algunas redes sociales y eso, es el esposo de la hermana de la vicerrectora Rosa Moreno. Así que debe tener el teléfono, aunque él dice que no conocía a nadie en la UNACHI, debe tener el teléfono por ahí guardado. Llame a Raúl Pineda y dígale que redacte una exposición de motivos en la que explica que basado en la situación actual de descontento en la población, etcétera, etcétera, y tomando en cuenta que esa modificación de la ley contribuye a esos problemas sociales que se han generado y que está en sus manos corregir eso, que han decidido en consulta con la rectora y tratando de alcanzar los mejores ideales y lograr la armonía en la comunidad, derogar esa ley. Eso tiene la ventaja de que le va a dar un respiro a la población, va a elevar un poquito su imagen que está tan pisoteada, va a elevar un poquito su imagen y va a dejar ver o entrever un poquito de buena intención por parte de los diputados y eso calmaría un poco a la población. Ahora, ¿le parecerá que es tonto? Porque ¿quién quiere que después que le dan todas las posibilidades de mantenerse en el poder, que se lo quiten? Ubíquese en la situación de los dictadores que han estado en esa posición en la que está usted. Ubíquese en eso y se les han dado esas posibilidades y cuando no lo aceptan les va peor. Entonces, cuando usted evalúe todos los escenarios posibles, se va a dar cuenta que este es el mejor. Los otros son mucho peores, la dejan en peor posición a usted y dejan mal a los diputados, porque no hacer nada tampoco los deja bien. Así que básicamente eso es lo que tendría que hacer. Suntra que está aprovechando la situación para tratar de meterse en la comunidad y creando ese caos que están creando, imponerse y luego surgir como salvadores y crear una especie de agenda para proponer un gobierno socialista que nos lleve a Venezuela o a Cuba o vamos a ver lo que pasa en Colombia, que ya esperamos que se vea, o lo que va a pasar en Chile o en Perú. Trate de hacerlo mejor para la comunidad. No hay mucho que usted ya pueda hacer, pero eso sería un buen gesto importantísimo para mejorar la imagen suya, la imagen de la universidad y calmar la situación en la comunidad. Muchas gracias. Espero que les guste lo que acabo de decir. Aquellos que opinen contrario, bueno, me dicen qué es lo que no están de acuerdo y compartan, denle like. Hasta luego. Que pasen buenas noches.